Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Aproximaciones al proceso de individualización de la pena privativa de libertad, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. Para hablar sobre la figura de la pena o del proceso de individualización de la misma, en cuanto a la pena privativa de la libertad, es necesario remontarnos a la época del Imperio Romano, donde tuvo sus inicios para garantizar la presencia de quien era enjuiciado. Sin embargo, es a partir del siglo XVI, en la Alta Edad Media, donde surge este concepto como respuesta ante los comportamientos delictivos. Uno de los antecedentes más próximos eran las conocidas casas de corrección, donde se recluían a pequeños delincuentes, mendigos y pobres con el objeto de realizar una actividad productiva. El sistema normativo jurídico penal en Colombia ha presentado diversos fundamentos teóricos a través del tiempo sobre este tema de la pena. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar algunas aproximaciones y finalidades más trascendentales del proceso de individualización de la pena privativa de libertad en nuestro Estado colombiano. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, abogado de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal, conciliador en Derecho, diplomado en Casación Penal y Justicia Restaurativa, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y actualmente se desempeña como juez 10º penal municipal con función de control de garantías para adolescentes de Bogotá. Doctor Gustavo Adolfo Aguilera Becerra, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muchas gracias. Muy buenos días para todas las personas que en este momento se conectan a la grabación. Antes de entrar en materia, por supuesto que debo extender un cordial saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial, y a todos sus respectivos colaboradores. Les agradezco no solo por la invitación que se me ha realizado, sino además por la realización de estos espacios académicos que, como siempre he dicho, resultan de vital importancia primordialmente para los funcionarios judiciales, más en esta época de pandemia por la que atraviesa el país y de la cual esperemos salir pronto. También, por supuesto, extensivo el saludo a todos los señores fiscales, procuradores, defensores, estudiantes de derecho, en fin, a todas las personas que en este momento se enlazan con nosotros. La intención el día de hoy, doctora Mónica, básicamente es la de realizar una aproximación al proceso que se debe tener en cuenta para determinar la pena privativa de la libertad de conformidad con la Ley 599 de 2000. Desde ahora se aclara que se trata de una aproximación porque se trata de un tema extenso y complejo en algunos aspectos, de tal manera que, dadas las limitaciones de tiempo, pues sería prácticamente imposible abordarlo en toda su extensión. Sin embargo, procuraré, en la medida de lo posible, tratar de explicar los aspectos más importantes de ese proceso. Y por otro lado, como siempre también digo en las charlas a las que se me invita, la intención siempre será la de tratar de dar alguna información práctica de utilidad para el ejercicio profesional,
sin ninguna intención de imponer mi criterio jurídico, ni tampoco, por supuesto, cuestionar el que puedan llegar a tener las personas que me escuchen. Entonces, bajo esa introducción, abordemos el tema. He decidido, para efectos prácticos, compartir una presentación con ustedes que en estos momentos procedo a visualizar en pantalla. Bien, empecemos entonces por decir brevemente que, de acuerdo con la forma de Estado que adoptó Colombia a partir de la Constitución de 1991, el juez, en este caso el juez penal, y particularmente el juez penal de conocimiento, está en el deber de imponer la pena, no solo respetando el sistema reglado establecido por el Código Penal para eso, sino además exponiendo de manera clara, suficiente, correcta y seria las razones por las cuales determina o establece un monto de pena concreto. Entonces, esa premisa, que no es para nada novedosa, supone dos cosas. Primera, que al momento de imponer la pena, el juez está atado al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque debe respetar el sistema arreglado que está establecido en la Ley 599 de 2000. Y segundo, ello implica que el juez está en el deber de motivar la pena. El juez está en el deber de explicarle al ciudadano, al procesado que va a condenar, por qué le impone determinada pena. ¿Cuáles son las razones que lo llevan a eso? ¿Para qué? Para que de esa manera ese ciudadano afectado con la imposición de la pena no solo pueda conocer las razones, sino además cuestionarlas, criticarlas, solicitarle a jueces de superior jerarquía que estudien esa motivación del juez para que determinen si fue correcta y ajustada a derecho. De lo contrario, para que la modifiquen en lo que estimen pertinente. Ese deber de motivación del proceso de individualización de la pena no solo está consagrado casi que de manera taxativa en el artículo 59 del Código Penal, sino que además también encuentra soporte en el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Porque allí se nos dice a los jueces que estamos en el deber de explicar, exponer todas las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión y adicionalmente responder todos los planteamientos que hacen las partes en desarrollo del proceso. Tratándose, por ejemplo, del sistema penal acusatorio, si en el traslado del 447, la defensa le solicita al juez que imponga la pena mínima, pues el juez debe darle respuesta a esa pretensión. Decirle si en efecto le impongo la pena mínima o no, le impongo una pena más alta por estas y estas razones. Eso en esencia, ¿qué es? Motivar la decisión. Recuerden ustedes que de conformidad ya con suficiente línea establecida por la Corte Suprema de Justicia, tratándose de motivación de decisiones judiciales, el juez puede incurrir en 4 defectos. Ausencia absoluta de motivación, que es cuando simplemente el juez no consigna los fundamentos fácticos y jurídicos en que apoya su decisión. La segunda, motivación incompleta o deficiente, que se presenta cuando el funcionario omite pronunciarse sobre alguno de los aspectos que mencionan las partes o dejó de examinar los alegatos que ellos propusieron para resolver el problema jurídico. La tercera, motivación ambigua, ambivalente o dilógica, que tiene ocurrencia cuando el juez recae en contradicciones, involucra conceptos excluyentes entre sí, al punto de hacer imposible saber cuál es el contenido de la parte considerativa. Y finalmente, la motivación sofística, aparente o falsa, que surge cuando el fundamento probatorio de la decisión no consulta la realidad que exhibe el proceso y por lo tanto el juez construye una realidad diferente y llega a conclusiones abiertamente equivocadas. Esos son los 4 principales errores en los que puede incurrir un juez cuando no motiva sus decisiones y que también resultan aplicables, por lo menos los 3 primeros, cuando se trata de motivar la pena.
Ahora bien, como les dije, la intención es hacer una aproximación. Y la aproximación consta de los siguientes pasos, o busca mejor sintetizar los pasos más importantes que debe tener el juez para efectos de individualizar la pena. Y entonces veamos que en términos generales, el juez debe agotar como mínimo los siguientes 5 pasos. Primer paso, establecer cuáles son los límites mínimos y máximos de la pena básica. ¿Eso qué significa? Que cuando el juez entra a individualizar la pena, lo primero que debe tener en cuenta es cuál es el delito por el que va a condenar. Yo voy a condenar por hurto. Entonces me voy al artículo 239 y debo mirar cuál es la pena mínima y cuál es la pena máxima que consagra la ley. Y ese será entonces mi marco penal abstracto. Sin embargo, puede suceder que ese marco penal abstracto sufra modificaciones en el sentido de aumentarse o de disminuirse. Y entonces cuando se presenta una situación de esas, el juez necesariamente, por necesidad, debe seguir los criterios del artículo 60 del Código Penal. ¿Cuáles son? 5 criterios. Primer criterio, si la pena se aumenta o se disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. ¿Cómo así? La proporción determinada que aumenta o disminuye el marco penal abstracto, se lo aplico al límite mínimo y al límite máximo. Veamos un ejemplo. El parágrafo del artículo 31 que regula el concurso de conductas punibles nos dice, en los eventos de los delitos continuados sin masa, se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte. Entonces noten ustedes que la ley está diciendo, se aumentará en una proporción determinada. ¿Qué nos dice el artículo 31? Que usted, señor juez, cuando está frente a delitos continuados sin masa, debe aumentarla en una tercera parte. Aquí, para efectos de analizar el artículo 60, es muy importante tener en cuenta la gramática de la norma, la literalidad de la norma. Miren la diferencia con el segundo numeral. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que frente a la primera se aumenta en una proporción, en una. Ejemplo, el artículo 31, el parágrafo del artículo 31, por ejemplo, el artículo 32, numeral 11, que hace referencia al error de prohibición, dice, se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Ojo, seguimos en la primera regla. Se rebajará en la mitad. Entonces ya les di un caso, un ejemplo de cuándo se aumenta y de cuándo se disminuye. Segunda regla, si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará exclusivamente al máximo de la infracción básica. Entonces miren que la segunda regla contiene la preposición hasta, de tal manera que para efectos de establecer ese marco penal abstracto, ustedes deben mirar si la proporción que deben tener en cuenta tiene esa preposición hasta. Y de ser así, solo la pueden aplicar al máximo, no la pueden aplicar al mínimo, solo al máximo de la infracción básica. Veamos los ejemplos. El artículo 116 hace referencia a las lesiones por pérdida anatómica o funcional y nos dice, la pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. El artículo 245, circunstancias de agravación de la extorsión, ¿qué nos dice? La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte. Artículo 405, circunstancias de agravación del prevaricato. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando ustedes en el Código Penal encuentren una circunstancia de agravación específica que haga o que mejor traiga consigo la expresión hasta,
y aumente la pena, solo podrán aplicarla al máximo de la infracción básica, no al mínimo, porque incurrirían en un error. Tercera regla, si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Entonces, miren que aquí la diferencia con la segunda es que en la tercera lo que vamos a buscar es cuál es la preposición hasta que disminuye la pena. Entonces, miremos los ejemplos. Por el artículo 167.3 de la desaparición forzada. Si los autores o partícipes suministran información que conduzca a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida, la pena se reducirá hasta en una octava parte. El 263, la atenuación del delito de invasión de tierras. El parágrafo nos dice, las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las 2/3 partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera única instancia cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, importante, ¿por qué se debe seguir la regla o reglas gramaticales para interpretar el artículo 60? Porque la diferencia en cada una de esas reglas está en la redacción de la norma. En la primera, en una proporción determinada. En la segunda, se la aumentó hasta en una proporción determinada. En la tercera, le disminuyo la pena hasta en una proporción determinada. Sigamos con la regla. Cuarta regla que trae el artículo 60. Si la pena se aumenta en 2 proporciones, ojo, en 2 proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. La menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. En ese sentido, por ejemplo, el artículo 241, calificaciones para el hurto. La pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Entonces, noten que ahí la pena aumenta en 2 proporciones. Entonces, como aumenta en 2 proporciones, ¿qué nos dice la regla 4 del artículo 60? Que la proporción menor se aplicará al mínimo y la proporción mayor se aplicará al máximo. Ahora, siguiente regla, número 5. Si la pena se disminuye en 2 proporciones, la mayor proporción de rebaja de descuento se la aplico al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. En ese sentido, por ejemplo, que tal vez es un error que se comete en algunas oportunidades, para efectos de determinar la pena del cómplice, el artículo 30, inciso segundo, nos dice que el cómplice incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de 1/6 parte a la mitad. Entonces vean ustedes, el ejemplo que nos dice que tenemos 2 proporciones, ¿sí o no? Y que adicionalmente esas 2 proporciones son para disminuirle. ¿Por qué? Pues porque al cómplice no le corresponde la misma pena del autor por diversas razones teóricas y dogmáticas que no vamos a entrar a analizar aquí. Pero lo que nos dice el artículo 30, palabras más, palabras menos, es, señor juez, al cómplice disminúyale la pena de 1/6 parte a la mitad, o sea, en 2 proporciones. ¿Qué nos dice el artículo, la regla número 5 del artículo 60? Que la mayor proporción se la aplico al mínimo. Entonces, el mínimo de la pena, al mínimo de la pena, le aplico la mitad de descuento. Y al máximo de la pena le aplico la tercera parte. El artículo 440, ¿qué nos dice? Las penas previstas en los artículos anteriores se reducirán de 1/3 parte a la mitad si antes de vencerse la última oportunidad procesal para practicar pruebas, el autor se retracta de la falsa denuncia. Entonces, nuevamente vean aquí el segundo ejemplo. Hay 2 proporciones en las cuales se disminuye ese marco abstracto. ¿Qué debo hacer? Aplicarle al mínimo de ese marco abstracto la proporción mayor y al máximo la proporción menor. Esas son entonces las 5 reglas que en términos generales deben seguir los jueces. Recuerden, la interpretación está dada por una gramática taxativa. Tengan en cuenta la redacción de las 5 reglas para evitar incurrir en errores.
Sin embargo, dos precisiones frente a ese artículo 60. Puede suceder que el legislador establezca cómo se debe aumentar o disminuir la pena. Que él mismo le diga al juez, señor juez, usted a la mitad de la pena le dará la tercera, a la pena mínima le dará la tercera parte y a la máxima tanto. O puede suceder también que frente a un mismo delito, entonces frente a lo primero, puede suceder que el legislador establezca cómo se debe aumentar o disminuir la pena. ¿Cuáles son los ejemplos? El artículo 27, el artículo 14 de la ley 890, el 57. Ahí el legislador nos dice a cuál de los dos extremos de ese marco usted le hace la rebaja o el aumento. Claro que los que están ahí son de rebaja exclusivamente. Ahora, puede suceder que frente a un mismo delito existan circunstancias que agraven y atenúen el comportamiento. Por ejemplo, hurto, calificado, agravado, atenuado. Entonces, hurto se aumenta por el calificado, se aumenta por el agravado, pero lo atenúo, por ejemplo, por el artículo 268. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina especializada del profesor Fernando Velázquez? Que para que quede bien realizada la individualización, el juez primero debe ampliar el marco punitivo con las circunstancias que califican y agravan ese hurto. Entonces, primero, a la pena básica del hurto del 239, le aplico las reglas del 241 de cara a ese artículo 60, aumento el marco, luego las circunstancias de agravación, aumento más el marco, y luego el 268 disminuyo el marco. Segundo paso, el juez debe dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos. ¿Cuál es el ámbito punitivo de movilidad en palabras sencillas? Los topes mínimos y máximos con los que usted ya viene de atrás luego de seguir la regla del artículo 60. Y dice la norma, divida ese ámbito punitivo de movilidad en cuartos para que le dé uno mínimo, dos medios y uno máximo. ¿Cómo así? ¿Eso qué significa? ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. A la pena máxima que a usted le da el marco punitivo, la pena máxima, le resta la pena mínima. Y ese resultado de esa resta lo divide en 4. Veamos el ejemplo. Hurto, 239. Calificado, ¿por qué? Por el 240, inciso segundo, violencia sobre las personas. Agravado, ¿por qué? Por el 241, numeral décimo, por concurrir varias personas en la comisión del comportamiento delictivo. Ese es un delito frecuente que ocurre a nivel de juzgados municipales y a nivel de juzgados de circuito. Es un delito común. ¿Cuál es el marco punitivo de ese hurto calificado agravado? De 144 a 336 meses. Aquí una reglita de oro. Siempre que ustedes vean que la ley trae la pena en años, traten de pasarla a meses. Y así será mucho más fácil hacer el proceso de individualización de la pena. Entonces, de 144 a 336 meses. Entonces, ¿qué nos dice o cómo entender lo que les digo en el segundo paso? Tomamos los 336 meses y le restamos 144. Eso nos da 192 meses. Y esos 192 meses los dividimos en 4. Y eso nos dará 48 meses. Y esa cifra de 48 meses es la que nos va a servir para establecer los cuartos. ¿Cómo empiezo a establecer los cuartos? Primer cuarto, de 144. ¿Por qué de 144? Porque es la pena mínima del hurto calificado agravado. A esos 144 le sumo 48, nos da 192. Entonces, el primer cuarto queda establecido de 144 a 192 meses. Segundo cuarto, de 192 meses, un día. ¿Por qué un día? Porque el máximo del primer cuarto no puede ser el mismo monto del mínimo del segundo cuarto, porque resultaría ilógico, contradictorio. Entonces, siempre le vamos a agregar a los siguientes cuartos un día en el mínimo. De 192 meses, un día a 240 meses. ¿Por qué? Porque a 192 meses, un día le sumamos 48 y así llegamos a 240. Tercer cuarto, de 240 meses, un día a 288. ¿Por qué? Porque a 240 le sumamos 288.
Último cuarto, de 288 un día a 336 meses. ¿Por qué 336 meses? Porque a 288 le sumamos 48. ¿De dónde sale el 48? De dividir 192 en 4. ¿De dónde sale el 192? De restar la pena máxima de la pena mínima. ¿Cómo saber que me quedaron bien los cuartos? Porque el máximo del último cuarto debe corresponderse con la pena máxima. Noten ustedes en la diapositiva, el máximo del último cuarto son 336 meses. Y esos 336 meses son la pena máxima del hurto calificado agravado. Si el máximo del último cuarto no le dio con la pena máxima del delito establecido, le quedó mal la dosificación, la individualización. Esa es una forma de verificar. Ahora, tercer paso. ¿Qué nos dice la ley? Que el juez se ubicará en el cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva. Que se ubicará en los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva. Y que solo se ubicará en el cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva. Algún sector de la doctrina, como por ejemplo el profesor Fernando Velázquez y el profesor Camilo Montoya, tienen algunas inconformidades frente a esa redacción de la norma. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿cómo así que vamos a dejar en el mismo primer cuarto al que tiene circunstancias de atenuación que al que no las tiene? Eso no solo rompe el principio de igualdad, sino además otros principios relevantes relacionados con la imposición de la pena, como por ejemplo la necesidad y proporcionalidad. Entonces, ¿qué proponen? ¿O qué se puede deducir a partir de lo que ellos proponen? Pues que debería existir un cuarto previo al cuarto mínimo para diferenciar, para distinguir. Y en ese cuarto mínimo previo, ahí sí coloco a los que tienen circunstancias de atenuación punitiva, mientras que en el siguiente colocaré a los que no la tienen. ¿Cuál es otra inquietud que plantean esos académicos? Que la literalidad de la norma, o sea, el principio de legalidad estricto, nos dice que el juez solo se puede ubicar en el cuarto máximo cuando concurran circunstancias de agravación punitiva. Entonces, noten ustedes que la expresión circunstancias hace referencia a una palabra en plural. Entonces, si se aplicara de manera absolutamente rígida el principio de legalidad de taxatividad, tendríamos que deducir que en el cuarto máximo solo puede estar el procesado que tenga varias circunstancias y no solo una. Entonces habría que crear otro cuarto allí para meter a los que solo tienen una circunstancia de agravación y el máximo cuarto a los que únicamente tienen varias circunstancias de agravación punitiva. Pero en fin, esas son críticas académicas. Lo que está es eso. Esa es la redacción de la ley. Solo existen esos cuartos. No hay otros cuartos adicionales. Frente a ese tercer paso, algunos apuntes que les quiero dejar para que tengan en cuenta. La norma dice circunstancias agravantes o atenuantes. Y entonces la primera pregunta que surge es, ¿qué es eso? Y la Corte, afortunadamente, en su loable labor de unificar jurisprudencia y de ilustrarnos interpretativamente sobre las normas, desde hace bastante tiempo nos viene diciendo, señores jueces, cuando la norma hace referencia para ubicación de cuartos a circunstancias atenuantes o agravantes, ustedes no pueden entender que se trata de las circunstancias que atenúan o que agravan específicamente los delitos. Esas no son las que ustedes deben tener en cuenta. Las que ustedes deben tener en cuenta para ubicarse dentro de los cuartos son las circunstancias genéricas de menor y mayor punibilidad, más no las de atenuación o agravación específicas. Ahí están los radicados de la Corte.
Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias genéricas de menor y mayor punibilidad? Las del artículo 55 y las del artículo 58 del Código Penal, respectivamente. Son esas las que les van a servir a ustedes para ubicarse en los cuartos. Ojo, esas y no las de agravación. Pero ¿por qué no las de agravación, señor juez? Porque usted, al momento de establecer el marco, ya las tuvo en cuenta. Usted ya tuvo en cuenta en el hurto, ya tuvo en cuenta el 241, que es el calificado, el 240, que es el calificado, y el 241, que es el agravado. Eso usted ya lo tuvo en cuenta. ¿Para qué? En el paso previo que les expliqué, para determinar el marco, el mínimo y el máximo en el que se va a mover. Entonces usted no puede volver a repetirlas para ubicarse en los cuartos. ¿Por qué? Porque incurriría de manera peligrosa en vulneración del principio de doble o múltiple valoración que se relaciona directamente con el principio de non bis in idem. Segundo apunte. Esta es una pretensión muy frecuente por parte de los señores litigantes defensores, que le dicen al juez, señor juez, pero es que aquí en el traslado del 447 le dicen al juez, señor juez, es que aquí el procesado no tiene antecedentes penales. Entonces esa es una circunstancia de menor punibilidad, por lo tanto imponga el mínimo. Y uno le va a responder, no necesariamente, señor defensor. ¿Por qué? Porque la existencia exclusiva de circunstancias de menor punibilidad no conduce inexorablemente a que se imponga la pena mínima. Eso lo dice la Corte o se extrae de la Corte dentro de los radicados que se citan. Y ello, digamos, pues que es apenas entendible. ¿Por qué? Porque después del tercer paso que les estoy explicando, se viene otro paso que se relaciona ya directamente con los factores de ponderación del inciso tercero del artículo 61. Entonces puede suceder que el procesado, en efecto, tenga circunstancias de menor punibilidad, pero puede también suceder que atendiendo a esos factores de ponderación, mayor o menor gravedad de la conducta, intensidad del dolo, etcétera, etcétera, yo me pueda apartar de la pena mínima, explicando, recuerden, motivando por qué lo hago. Siguiente apunte frente al tercer paso que les estoy dando de los cuartos, y que también a veces es un error. Los antecedentes penales no son una circunstancia de mayor punibilidad. ¿Por qué surge el error? De alguna manera un poco frecuente en la práctica judicial. Porque como el 55 dice ausencia de antecedentes penales, entonces en sana lógica podemos decir, no, pues si los tiene, es decir, si el 55 nos dice que es una circunstancia de menor punibilidad no tener antecedentes penales, pues bajo un razonamiento lineal podemos decir, si los tiene, entonces esa es una circunstancia de mayor punibilidad. No. Si ustedes miran el artículo 58, la existencia de antecedentes penales no es una circunstancia de mayor punibilidad. Y recuerden ustedes que las circunstancias de mayor punibilidad son taxativas. Entonces, ahí está el radicado de la Corte en el que se explica el tema que les acabo de mencionar. Siguiente apunte. Se habla, digamos que en la práctica de 4 cuartos. Primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y último cuarto. Sin embargo, en algunas oportunidades la Corte Suprema de Justicia nos ha dicho que en estricto sentido no existen 4 cuartos. Existe un cuarto, 2 cuartos medios o un gran cuarto medio, si me permiten la expresión, y un último cuarto. Pero digamos que en la práctica judicial es válido aceptar que existen 4 cuartos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo hago o qué debo tener en cuenta para efectos de ubicarme en el segundo cuarto o en el tercer cuarto? Y entonces, la Corte a veces nos ha dicho que para elegir entre el segundo cuarto y el tercer cuarto, el juez debe tener en cuenta la cantidad de circunstancias de menor punibilidad y de mayor punibilidad que existen. Entonces, si tenemos un procesado al que le aplican 3 circunstancias de menor punibilidad del artículo 55, recuerden,
pero al mismo tiempo le aplica una de mayor punibilidad al 58, eso quiere decir que tenemos a un procesado que tiene 3 circunstancias de menor punibilidad y una de mayor punibilidad. Entonces, nos vamos a ubicar en el segundo cuarto y no en el tercer cuarto. Pero también la Corte nos ha dicho que para efectos de determinar si nos ubicamos en el segundo cuarto o en el tercer cuarto, no solo tengamos en cuenta el número de las circunstancias que concurren, sino la naturaleza y gravedad de las mismas. Esos son los radicados que se aportan para las personas que nos escuchan. Ahora, usted ya se ubicó en el cuarto. Hagamos un resumen. Usted ya escogió el marco punitivo. Ya ahí lo tiene. Hurto. Ya lo amplió. Calificado. Agravado. Atenuado. Lo redujo. Ya. Ese es su marco punitivo. Usted ya lo tiene ahí. Segundo paso. Divida ese ámbito punitivo de movilidad en cuartos. Listo. El primer cuarto va de tanto a tanto. Segundo cuarto de tanto a tanto. Tercer cuarto de tanto a tanto. Cuarto cuarto de tanto a tanto. Siguiente paso. Para ubicarse en el cuarto respectivo, tenga en cuenta las circunstancias de menor y mayor punibilidad, no las de agravación específica, no las de atenuación específica. Listo. El procesado tiene una circunstancia de menor punibilidad, carencia de antecedentes penales y no tiene ninguna de mayor punibilidad. Muy bien, me voy a ubicar en el primer cuarto. Y entonces ya ubicado en el cuarto específico, que es donde sí empieza propiamente la individualización judicial, porque algunos autores dicen que todo lo previo es individualización legislativa. Entonces, ya ubicado en el cuarto, ¿qué debo hacer? En el cuarto específico en el que me voy a mover. Los cuartos sirven como barrera de contención, ¿no? Para evitar la arbitrariedad judicial, para ponerle límite al juez, para que no se salga de ahí. Por eso al inicio decía que es reglado, pero también algunos dicen que es un sistema reglado que maneja o que permite cierta flexibilidad. ¿Y de dónde surge la flexibilidad? De los factores de ponderación del artículo 61.3. ¿Qué nos dice el artículo 61.3? Que el juez debe tener en cuenta una serie de situaciones para efectos de graduar la pena dentro de ese cuarto. Y ahí es donde viene la carga argumentativa del juez. El juez debe decirme por qué me impone más del mínimo. O decirle a las víctimas, por ejemplo, por qué impongo solo el mínimo. Siempre el juez debe argumentar, pero esa argumentación no debe ser aislada, no debe ser superficial, no debe ser etérea. Debe ser concreta, directa al caso concreto y adicionalmente debe ir de la mano de los factores de ponderación que a continuación procedo a explicarles. Primer factor de ponderación, mayor o menor gravedad de la conducta. ¿Qué significa esto? Pues es un aspecto que se relaciona directamente con la forma en la que se ejecutó el delito, en la forma en la que se llevó a cabo el delito. Entonces, la doctrina nos dice que cuando hablamos de mayor o menor gravedad de la conducta, se refiere ese factor de ponderación a un plus, a algo adicional que se cometió en desarrollo de la conducta y, ojo, que está por fuera de la tipicidad del delito por el que se procede. Palabras sencillas, no es válido, por ejemplo, en un homicidio agravado por el parentesco, decir que yo no le impongo al procesado 400 meses de prisión, que es el mínimo del primer cuarto, sino 450 porque mató al papá. Y esa conducta es grave. Ese razonamiento no es válido. ¿Por qué? Porque matar al papá fue lo que constituyó el homicidio agravado. Entonces, si yo ya tuve en cuenta haber matado al papá para efectos de establecer la tipicidad del comportamiento delictivo, pues no puedo volver a tener eso en cuenta para efectos de incrementarle la pena. ¿Por qué? Porque incurro nuevamente en violación del principio de doble o múltiple valoración. Y también la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades nos ha hecho referencia al tema. Entonces, cuando se nos dice que es un plus, eso significa que es algo adicional al juicio de tipicidad afirmativa que tuvo en cuenta el juez.
Entonces, un ejemplo concreto puede ser, no es lo mismo para efectos de mayor o menor gravedad de la conducta sancionar al procesado que está por un porte ilegal de armas y que llevaba el arma en el cinto del pantalón guardada o escondida dentro de un bolsillo, no es lo mismo o no será la misma pena de ese señor a la pena de otro señor que también, aunque esté por porte ilegal de armas, desenfunda el arma de fuego y amenaza a todas las personas que están en el bus. O le pone el arma de fuego a la altura de la cabeza a una mujer o al conductor. O saca tiros al aire. No es lo mismo, vean ustedes, no le podemos imponer la misma pena a la persona que tenía la pistola guardada en el bolsillo que a la persona que utilizó el arma para intimidar a alguien o que la utilizó para hacer disparos. Esos son los plus adicionales que el juez debe valorar, que el juez debe apreciar. Por ejemplo, el valor de los bienes hurtados. El valor de los bienes hurtados no necesariamente impacta en el juicio de tipicidad. Bueno, tal vez en el 268 me dirán ustedes. Bueno, digamos que sí. Pero no es lo mismo, por ejemplo, o no puede ser la misma pena en un hurto, no puede ser la misma pena la persona que se robó 3 millones, un celular de 2 millones, a la persona que se robó un celular de última generación alta gama que vale 12 millones. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el valor de los bienes hurtados es diferente. Y eso implica que hay un plus que el juez perfectamente puede tener en cuenta. Otra situación, por ejemplo, en el concierto para delinquir agravado, la cantidad de integrantes de la organización. No es lo mismo cuando usted está frente a una banda criminal que está compuesta exclusivamente por 3 o 4 personas, que cuando a usted le llega el clan del Golfo o le llega 200 procesados que pertenecían a una estructura organizada de poder, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo. Esos son los plus adicionales a los que se hace referencia. Siguiente presupuesto. El daño real o potencial creado. El profesor Fernando Velázquez sostiene que eso es una repetición innecesaria porque el daño es un aspecto que necesariamente está relacionado con la gravedad del comportamiento delictivo. Pero también, en algunas oportunidades, la Corte nos ha dicho que ese daño real sí puede ser tangible, material, concreto. Por eso yo les decía al inicio, en la primera diapositiva, debe ser una argumentación concreta. El juez no puede aumentar la pena con argumentos etéreos, abstractos, no. Siempre el argumento debe ir atado al caso concreto. Entonces puede suceder, por ejemplo, en un delito de peculado, ahí se cita el radicado de la Corte. No es lo mismo, por ejemplo, que en un delito de peculado volvemos al valor. Se roben 100 millones a que el gobernador de un departamento se coja 4.500 millones de pesos que iban destinados para la alimentación de los niños. Eso, ahí hay diferencia entre los dos comportamientos. Y el daño potencial o incluso real que puede crear ese gobernador, pues va a ser más dramático porque va a dejar a todos los niños sin qué comer. No va a ser lo mismo aquel que destina de manera irregular recursos de la salud pública dirigidos a los indígenas que el que destinó 10 millones de pesos para gastos de oficina en comprarse o en hacerse una cirugía. No es lo mismo. Entonces, eso puede tener algún impacto, o mejor, puede ser efecto de valoración al momento de establecer el daño real o potencial creado. La naturaleza, siguiente requisito o factor de ponderación que los jueces deben tener en cuenta. La naturaleza de las causales que agravan o atenúan la punibilidad. Ojo con esto. La redacción del artículo 61.3 nos dice causales que agravan o atenúan la punibilidad. ¿Cuáles son las causales que agravan o atenúan la punibilidad? Las específicas. ¿Por qué? Porque las del 55 y las del 58 no tienen por finalidad aumentar el marco punitivo, sino ubicarnos en los cuartos. Entonces, una interpretación taxativa de la norma puede decir, bueno, este juez se está equivocando porque mire que la norma sí me deja volver
a valorar las circunstancias de agravación o atenuación específicas. Pero, recuerden ustedes, las circunstancias de atenuación y de agravación específicas ya las tuve en cuenta en los pasos previos. ¿Para qué? Para determinar el marco punitivo. Entonces, ¿qué hago o qué se debe entender? Y en opinión de este servidor, cuando la norma hace referencia a eso, debemos tener en cuenta las del 55 del 58. Pero ustedes me dirán, ¿pero cómo así? Si esas ya las tuvo en cuenta al momento de ubicar los cuartos. Sí, pero recuerden que usted las tuvo en cuenta desde el punto de vista del conteo numérico. Este procesado tiene 3 circunstancias de atenuación y una de mayor punibilidad. Tres de menor punibilidad y una de mayor punibilidad. Me ubico en el segundo cuarto. Ahí usted no las ha valorado, simplemente las está sumando, las está contando. ¿Para qué? Para efectos de ubicarse en el respectivo cuarto. En cambio aquí, en este criterio, en este presupuesto, usted ya está habilitado para valorarlas, para analizarlas, para mirar y explicar por qué concurren en el caso concreto, para explicar cuál es su naturaleza, cuál es su alcance hermenéutico, interpretativo, por qué deben aplicarse en un caso específico. Así, a juicio del suscrito, es que debe interpretarse particularmente ese factor de ponderación. Siguiente factor de ponderación, los aspectos subjetivos de comisión del comportamiento. Aquí está el dolo, la culpa o la preterintención. Entonces, la Corte y también algún sector de la doctrina nos dice que para efectos de mirar el comportamiento delictivo, se debe hacer un razonamiento importante. No es, como les decía antes, no es que usted mató, entonces actuó con un dolo elevadísimo porque es que le quitó la vida a una persona. No. Usted debe explicarme por qué también existe un plus en ese dolo, o en esa culpa, o en esa preterintención. Entonces puede ser la reiteración del comportamiento, o la clase de dolo con la que usted actuó. Recuerden que hay varias clases de dolo. No puede ser la misma pena para el que actuó con dolo directo de matar que aquel que actuó con dolo eventual, que dejó librado al azar el resultado. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, la forma de ejecución. Eso es un aspecto subjetivo que tuvo en cuenta la persona para cometer el delito. Entonces, la premeditación, me preparé, la fiscalía me demostró que yo llevaba 6 meses siguiendo a la víctima, que ya sabía cuál era su recorrido, que sabía que a las 5 de la tarde pasaba por un parque despoblado y ahí aproveché para violarla, que después de violar a la mujer entonces, o mejor, que antes de violar a la mujer le amarré las manos hacia atrás con unas esposas fuertes, le generé lesiones, le amarré los pies, le rompí la ropa drásticamente, la ahogué en una tina y luego de eso sí la violé. Todas esas son formas de ejecución drásticas que reflejan que el dolo, el desprecio con el que actúa la persona, en ese caso concreto sobre la víctima, la alta intensidad dolosa. Por supuesto que estos son ejemplos puramente enunciativos que se me vienen a la cabeza para tratar de explicarles de manera más sencilla los factores, pero ya quedará a disposición de ustedes analizar el caso concreto. Siguiente factor de ponderación, la necesidad de la pena. La intervención punitiva debe ser necesaria para mantener la organización social. Eso se relaciona directamente con los principios de la pena que están en el artículo 3 del Código Penal. Y lo mismo, la función que ha de cumplir en el caso concreto se analizará entonces de cara a los presupuestos del artículo 4 del Código Penal. Ahora, algunos apuntes sobre este cuarto paso. Como les he venido diciendo, el juez siempre debe exponer carga argumentativa de cara a los factores de ponderación. Por ende, y este es un error muy frecuente, no basta con que los jueces citen el artículo 61.3 para aumentar la pena. Ese error es frecuente. Los tribunales lo corrigen y la Corte también lo corrige. Entonces, para aumentar la pena, señor juez, usted no puede decir, la mínima es 400 meses, pero le impongo 450 por la mayor gravedad del comportamiento, la intensidad del dolo,
las circunstancias que atenuan o agravan la pena. No, usted no, para aumentar la pena no basta que usted cite el artículo. Usted tiene que coger el artículo, el 61.3, y, si me permiten la expresión, desmenuzarlo. Y decir, se la voy a aumentar porque la gravedad, ta. También se la voy a aumentar porque las circunstancias que agravan o atenúan la punibilidad, ta. También se la voy a aumentar porque la intensidad del dolo, ta. Entonces, no es solo citar el artículo. Si se encuentra en sede de segunda instancia o en sede de casación que se cometieron esos errores, ojo, el tribunal y la corte no pueden corregir las falencias argumentativas del juez a juicio de este servidor. Por lo tanto, tienen que imponer la pena mínima. Ahora, segundo apunte, no se puede valorar la misma situación que ya trae el delito para aumentar la pena. Lo que les decía ahora, estamos frente a un homicidio agravado por el parentesco, cuya pena mínima son 400 meses. Entonces, el juez no puede decir, le voy a imponer 450 meses porque es que usted mató a su papá. Y eso es gravísimo. No, porque es que por matar a mi papá, ya de entrada tengo 400 meses. Entonces no me puede repetir ese argumento para aumentarme o para apartarse de esos 400 meses. Tercer presupuesto. Nos dice la Corte en esas sentencias que se citan que fueron muy pertinentes, la verdad. Y en ese sentido se le agradece mucho a la Corte lo que hace. No es necesario valorar todos los factores de ponderación del artículo 61.3. ¿Qué significa eso? Que no es obligatorio, señor juez, que usted coja cada uno de los factores del 61.3. Entonces, por menor o mayor grado de la conducta tal cosa, por la intensidad del dolo tal cosa, por las circunstancias que agravan o atenúan tal cosa, por el daño real o potencial creado tal cosa. No. Usted puede escoger uno de esos, seleccionar el que más estime pertinente y explotarlo suficientemente. Y a partir de esa carga argumentativa que expone frente a un único factor o frente a dos factores, aumentar la pena. Siguiente tip. En tentativa se mira el mayor o menor grado de proximidad a la consumación. Eso se relaciona directamente con las clases de tentativa. No me voy a meter en eso porque no es el objeto de la charla. Y en complicidad, el mayor o menor grado de eficacia a la contribución. Ahí la doctrina habla de complicidad primaria, de complicidad secundaria, y habrán de ustedes analizar esos temas si es que llegan a sancionar a un cómplice. Quinto paso. Entonces ya venimos 4 pasos previos. ¿Cuál es el último paso? Quinto paso. Usted ya tiene la pena. Entonces, retomemos. Ya determinó el marco punitivo, ya estableció los cuartos, ya se ubicó en el cuarto respectivo y ya le dijo al procesado, señor procesado, su pena por homicidio agravado son 410 meses de prisión. Bien. Oh, no, por hurto mejor, para que nos sirva el ejemplo. Son 150 meses de prisión. Ya cuando usted tiene la pena establecida, esa es la pena debidamente individualizada, esa es la pena que le toca al procesado, que le corresponde. Ya cuando usted tiene esa pena, ahí sí entra a considerar los fenómenos postdelictuales que tengan incidencia en esa pena fija, en esa pena concreta que usted ya tiene. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que los efectos que producen la pena, la conducta postdelictual, no determinan el marco punitivo. Solamente se aplican después de individualizada la pena frente al delito que concurre. ¿Cuáles son los fenómenos postdelictuales más frecuentes? El artículo 269 del Código Penal, el allanamiento a cargos y el reintegro en el peculado. Sobre esto de fenómenos postdelictuales pueden consultar la sentencia que se denuncia, que en todo caso es una de tantas que ha proferido la Corte. Entonces, hasta aquí, doctores, están los 5 pasos que, en términos generales, son los que se deben tener en cuenta para efectos de individualizar la pena. Insisto, siempre cuando me invitan a las charlas, trato de ser lo más claro, lo más sencillo posible para que se entienda más un tema como estos. Ahora, no se puede dejar pasar la charla
sé que seguramente me voy a pasar de tiempo y les ofrezco excusas a los señores de la escuela porque siempre me tienen en cuenta, pero nunca les cumplo con el tiempo. No puedo dejar pasar este tema sin hacer referencia al concurso de conductas punibles. Igual, de esto se puede dictar una charla entera, solo de concurso de conductas punibles. Pero, dadas las limitaciones de tiempo, vamos a tratar de ser lo más prácticos posible. Concurso de conductas punibles. La doctrina que nos dice que existen varias clases de concurso, o varias clases de concurso de conductas y de acumulación de penas. Entonces está la acumulación aritmética, que es la que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, y por eso es que vemos en las noticias que hay procesados a los que condenan a 400, a 500 años de prisión. Y está otro, que es el de la acumulación jurídica de penas, que es al que se asocia el Estado colombiano. Hay otro que es, por ejemplo, el de absorción, que es que de todas las, básicamente, en palabras sencillas, de las penas más graves que concurren, escojo la más grave. De todas las penas que concurren, elijo la más grave y esa es la que le impongo al procesado. Cada una de esas teorías tiene sus críticas y tiene sus aspectos positivos. Colombia se inscribió en la acumulación jurídica de penas. Y entonces esa es la directriz que rige el concurso de conductas punibles. Por eso aquí no podemos sumar las penas. A veces en los noticieros, pero ¿por qué solo le impuso 50 años de cárcel si mató a 10? Pues porque no le podemos poner 50 por cada uno de los que mató, porque no hay acumulación aritmética, hay acumulación jurídica. Y entonces, de conformidad con la ley, ¿cuáles son los requisitos generales que se deben tener en cuenta? Uno, primero, la pena más grave se determina a partir de la individualización concreta de todas las que concurren. ¿Qué significa eso, doctores? Que la pena más grave, cuando el artículo 31 nos dice la pena más grave, no es la pena en abstracto que trae el legislador. No es que usted se siente a comparar y a decir, bueno, el legislador dijo que el acceso carnal violento era de 12 a 20 años y el otro delito es de 15 a 50 años, entonces es más grave este. No, es la pena en concreto la que es, o mejor, la que le permite establecer cuál es la más grave. ¿Qué significa eso? Que usted debe individualizar cada uno de los delitos que concurren, todos. Ese ejercicio de los 5 pasos lo tiene que hacer en todos los delitos. Si concurren 3 delitos, tiene que hacer el ejercicio en los 3. Y ya cuando esté individualizado cada uno de esos 3 delitos, entonces usted va a decir, por este delito le impuse 10 años, por este delito le impuse 15 años y por este delito le impuse 20 años. ¿Qué significa eso? Que el tercer delito tiene la pena más grave debidamente individualizada. Y es esa, la de 20 años, la que me sirve para aumentar hasta en otro tanto. Algunas veces se piensa que no es necesario individualizar cada una de las penas porque de golpe, al rompe, se ve cuál es la más grave, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque individualizar cada una de las penas puede servir o sirve mejor para efectos de que usted no desborde una de las reglas del artículo 31, cuál es la de la suma aritmética. Más adelante la explico. Segundo presupuesto, ¿qué significa la expresión hasta en otro tanto? ¿Eso qué es? Pues afortunadamente nuestra Corte también nuevamente nos ha explicado ya desde hace bastante tiempo cuál es el alcance hermenéutico de la expresión hasta en otro tanto. Eso significa que se puede aumentar, ojo, hasta el doble de la pena más grave. Y esto que está entre comillas lo cito. Comillas, vale decir, un incremento que debe ser mínimo de un día y puede llegar como máximo al 100% de la pena más grave. ¿De dónde se saca la anotación? De la sentencia 20.134/2004. Entonces, ¿eso qué significa? Que si en el ejemplo anterior, de los 3 delitos, la pena más grave es la que tiene 20, el hasta en otro tanto pueden ser otros 20 años, o sea, hasta 40 años. Pero ojo, señor juez, usted tiene que decirme por qué aumenta hasta en otro tanto, por qué llega hasta los 20 años que le permite la ley. Y para hacer ese incremento,
debe tener en cuenta, según la Corte, el número de ilícitos concurrentes, su naturaleza, su gravedad, la modalidad de la conducta, la intensidad del elemento subjetivo, entre otros, o sea que son puramente enunciativos. Siguiente presupuesto. En el concepto de hasta en otro tanto, no importa la cantidad de delitos que concurren. Lo que importa es que usted respete las reglas que más adelante le voy a explicar. Entonces, por eso los que les decía al inicio, bueno, pero es que ¿por qué si mató a 10 solo le van a dar 50 años? Porque el juez debe respetar las siguientes reglas. Entonces, usted ya tiene la pena más grave, 20 años, y la puede aumentar hasta en otro tanto, otros 20 años. Pero ojo, debe tener en cuenta como mínimo 3 reglas básicas. Primero, ese incremento que usted hace hasta en otro tanto no puede superar el doble de la pena más grave. Entonces, le impongo 20, que es la pena más grave, y hasta en otro tanto se lo subo a 25 años más. No, ahí está desconociendo una regla. ¿Por qué? Porque el hasta otro tanto es máximo hasta otros 20 años, no 25. Segundo, esa sanción que usted impone por virtud del hasta el otro tanto no puede ser superior a la suma aritmética de las penas individualmente consideradas. Por eso atrás les decía que es importante individualizar las penas. ¿Para qué? Para que ustedes no desconozcan la regla de la suma aritmética. Entonces, usted tiene 20 años y puede subirlo hasta en otros 20 años. Pero resulta que por el segundo delito impuso 5 y por el tercer delito impuso 3. Entonces la suma aritmética da 28. Entonces eso es lo máximo que usted puede imponer. Ya no puede imponer otros 20 años. ¿Por qué? Porque le daría 40 y la suma aritmética de las 3 penas individualmente consideradas le dio 28. Y tercera regla. Debe tener en cuenta cuando se trate de concurso de delitos, no superar la pena de los 60 años de prisión del artículo 31 del Código Penal. ¿Qué significa eso? Que usted en un concurso de delitos, lo máximo que puede imponer son 60 años de prisión. Esa regla, por supuesto, no hay que confundirla con el límite para tasar la pena individualmente para cada ilicitud que establece el artículo 37 del Código Penal, que nos habla de 50 años. Ahí hay una discusión sobre el homicidio cuando es agravado, pero por efectos de tiempo les dejo la cita jurisprudencial 41.350 del año 2014. De esa manera, entonces, finalizo mi intervención agradeciéndole nuevamente al Consejo Superior y a la escuela por tenerme en cuenta, por la invitación que se me hace y procurando, por supuesto, tratar de ser lo más práctico y entendible posible de cara a este tema que resulta tan complejo. Doctora Mónica, muchísimas gracias y quedo muy atento a las observaciones que pueda haber en el chat. Muchas gracias, doctor Gustavo, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuál es el alcance hermenéutico del artículo 268 del Código Penal para efectos de individualización punitiva? Bien, de entrada, el artículo 268 no es un fenómeno postdelictual. No es un fenómeno postdelictual. ¿Por qué? Porque se relaciona directamente con la comisión del comportamiento delictivo. ¿Y eso entonces qué significa? Que las reglas que trae el artículo 268 las vamos a tener en cuenta para efectos de establecer ese marco que les dije, entre el mínimo y el máximo. ¿Y cuál es el alcance hermenéutico? Pues se deben tener en cuenta los 3 presupuestos que trae la norma. Primero, carencia de antecedentes penales. ¿Qué significa eso? Que en los términos del artículo 248 el procesado no tenga sentencias condenatorias vigentes. Segundo, que se trate de un valor hurtado, de un objeto hurtado cuyo valor sea igual o inferior a un salario mínimo. En algunos casos, no se logra demostrar cuál es el valor del objeto. Y entonces ahí habría que entrar a presumir que se trata de un objeto que tuvo un salario mínimo. Hay un caso que llegó a la Corte que más o menos aborda ese tema
radicado 47.532 de 2016. Y por último, el tercer requisito, que no causa perjuicio grave. Ahí es donde se han presentado alguna serie de interpretaciones divergentes, pero ya la Corte, dentro de ese radicado que se cita, a la luz de los criterios de interpretación semántico, sistemático y teológico, nos indica que el artículo 268 hace alusión al daño ocasionado directamente con el desapoderamiento del bien que es hurtado, mas no con el perjuicio que sufre la víctima como consecuencia del hurto. ¿Me explico? Para efectos de mirar ese daño a la víctima, yo debo ver cuál fue el daño que en concreto se le produjo por culpa del desapoderamiento, pero no cualquier otro perjuicio que haya sufrido en desarrollo de la conducta. Entonces, si a mí me quitan un bolso, si a mí me rapan el celular y rapándomelo me lesionan un dedo y como consecuencia de eso el médico me da una incapacidad de 15 días y pierdo 15 días de sueldo, ese no es el perjuicio al que hace referencia la norma. Es el perjuicio exclusivo que surge a causa del desapoderamiento. Para tal efecto, y para que quede más claro el tema, pueden consultar esa sentencia 47.532 del año 2016. Pregunta, doctor. Cuando existe tránsito legislativo frente a temas punitivos, ¿cómo se realiza la individualización de la pena? Bueno, bien, esa pregunta es compleja. ¿Por qué? Porque inicialmente, de acuerdo con la línea jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en delitos sexuales, recordemos que los delitos sexuales sufrieron modificaciones con la 1236 del año 2008. Entonces, la Corte nos ha dicho que en casos en que la conducta se desarrolló en un espacio temporal en el que existieron tránsito de leyes, por ejemplo, entre el 2006 y el 2010, un procesado violó a una niña de manera reiterada. Dentro de ese lapso surgió la ley 1236 de 2008 que aumentó drásticamente las penas. Entonces la Corte inicialmente nos había dicho que cuando ocurrían esa serie de situaciones, la pena debía individualizarse de manera particular para cada delito, atendiendo la norma vigente para la fecha de comisión de cada uno de ellos. Entonces, usted como juez debía tomar la individualización de los delitos que ocurrieron antes de la 1236 y de los que ocurrieron con posterioridad a la 1236. Sin embargo, con posterioridad, la Corte adoptó una postura diferente que vino reiterando suficientemente en el sentido de advertir que la dosificación punitiva que se hace frente a esa clase de infracciones concurrentes, incluso aquellas que se cometan antes de la promulgación, por ejemplo, de la 1236, debía adelantarse atendiendo la norma vigente para el momento de comisión del último delito. Algo así que se alcanzó a llamar de pronto en la práctica judicial la teoría de la razón suficiente, si mi memoria no me falla. Entonces, la Corte decía, tenga en cuenta la pena del último delito cometido. Sin embargo, nuevamente la Corte cambió su postura y volvió a la inicial que les acabo de explicar. Debe dosificar, individualizar de manera concreta cada uno de los delitos atendiendo las normas que para la fecha de los hechos estaban vigentes. Una sentencia muy reciente, muy importante, que aclara el tema, 55.484 del año 2021. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta cuando se trata de determinar las penas accesorias? Bueno, frente a penas accesorias, yo creo de manera muy particular que la Corte sí ha sido bastante homogénea en el sentido de advertir que esas penas accesorias, privativas, restrictivas de otros derechos, a esas penas también se les aplica el sistema de cuartos, de cara a las sanciones específicas que traen las penas privativas de otros derechos. Y en ese sentido, entonces, a manera de fuente de consulta, son varias
Creo que son varias, me parece que ahí la Corte ha sido clara en eso. Les dejo algunas. 49.790 2017, 52.967 2019 y 48.275 2020. En síntesis, se siguen el sistema de cuartos, Doctor, nos escriben aquí en el chat, por favor, ¿puede repetir las sentencias a las que hizo mención, doctor, las dos últimas? 49.790 2017, 52.967 2019 y 48.275 2020, doctor Mónica. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Adolfo Aguilera, por su clara y ponderada explicación sobre esta aproximación, como bien lo dijo, al proceso de individualización de la pena privativa de la libertad en el derecho penal colombiano. Asimismo, por los 5 pasos tan claros para tener en cuenta precisamente con este tema y también, como lo dijo, por el tema esbozado del concurso de conductas punibles, la acumulación de penas, teniendo en cuenta, como bien lo dijo en su explicación, que Colombia se inscribe en la acumulación jurídica precisamente de estas penas. Gracias, doctor. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. De nuevo, nuestros agradecimientos. Un feliz resto de día para todos.